Qué bueno es estar reunidos en esta hora, mis hermanos. Yo le voy a invitar que nos unamos y le demos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da. Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Solo tú eres digno de recibir honra, gloria y adoración. Y eso te damos en este momento. Te damos gracias porque nos permite, Señor, estar unidos, cada familia en su hogar. Pero ahí, Señor, adorando tu nombre, cantando alabanzas a tu nombre, mi Dios. Gozarnos este día, anhelamos. Y hoy que viene el mensaje de tu palabra, que vienen cantos, Señor, que glorifican tu nombre, mi Dios, permítenos que con la guianza de tu Santo Espíritu podamos adorarte y alabarte con todo el corazón, mi Dios. Que la palabra que este día traes a través de tu siervo, mi Dios, sea esa palabra que va a transformar nuestras vidas, a bendecirnos. Queremos, Señor, conocerte más. Lo único que anhelamos, mi Dios, es vivir para ti. Gracias, mi Dios, por este día, por esta oportunidad que nos das. Gracias por las familias, Señor, que en sus hogares ahí están, mi Dios, cada día buscando tu rostro. Mi Dios, permítenos gozarnos en tu presencia cada día. Que no haya nada, mi Dios, que estorbe. Que no haya nada que impida que nosotros te busquemos y te obedezcamos cada día. Así como estamos, Señor, así nos presentamos delante de ti. Y que así sea cada día, mi Dios. Este es un día maravilloso porque alrededor del mundo tu pueblo, mi Dios, se reúne para celebrar que tú vives y reinas para siempre. Pero no estamos limitados a un solo día. Es todos los días, mi Dios. Y hoy te rogamos que nos ayudes para que eso sea realidad en nuestras vidas. En el trabajo, en casa, lo que sea que nos toque hacer cada día y en cualquier lugar que nos toque estar, allí exaltemos tu nombre, ahí te adoremos, ahí te honremos. Mi Dios, que nuestras vidas sean para exaltarte, para que tu nombre sea glorificado. Gracias te damos en este hermoso día por tu presencia. Gracias por las bendiciones que has derramado sobre nosotros, por los cuidados que has tenido. Gracias por tus bondades, mi Dios. Gracias te damos. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, oh Dios. Rey, Rey del universo, Señor de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el camino, la verdad y vida. Me has llamado, me has amado, me has transformado.
conmigo estás, conmigo estás, conmigo estás. Bendito seas tú, Jehová. Bendito el Dios de Israel. Bendito seas tú, Jehová. Bendito el Dios de Israel. Desde el siglo hasta el siglo, exaltado eres tú. Bendito seas tú, Jehová. Tuya es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria. Tuyo es el honor, tuyo es el reino, excelso sobre todos eres tú. Bendito seas tú, Jehová. Bendito el Dios de Israel. Bendito seas tú, Jehová. Bendito el Dios de Israel. Desde el siglo hasta el siglo, exaltado eres tú. Bendito seas tú, Jehová. Tuya es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria. Tuyo es el honor, tuyo es el reino, excelso sobre todos eres tú. Tuya es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria. Tuyo es el honor, tuyo es el reino, excelso sobre todos eres tú. Excelso sobre todos eres tú. Excelso sobre todos eres tú. Hermano mío, Dios te bendiga en este día para la gloria de Dios. Que la gracia y la paz en el nombre del Señor Jesús estén derramadas en abundancia sobre tu vida, sobre tu casa. Que todos los que estén bajo tu cobertura disfruten el beneficio de la bendición del Señor. Y que a través tuyo, todos los que no conocen de la gracia y de la paz del Señor Jesús puedan acceder a la misma a través de tu testimonio, a través de la poderosa y hermosa palabra de Dios. Dios te bendiga en este servicio que iniciamos. Quiero contarte algo. Este domingo celebramos el Pentecostés, aquel momento maravilloso en el que en una fiesta especial para el pueblo judío, Dios decidió derramar su Santo Espíritu sobre 120 que fueron fieles, que decidieron esperar, honrar la promesa que se les había hecho y reunidos, unánimes, ¿verdad?, en oración,
juntos estaban esperando aquello que se les prometió. Así que he escogido algunas palabras relacionadas con este maravilloso evento, pero lo voy a enfocar desde algunos recuerdos que tengo de mi infancia. Recuerdo que cuando era pequeño, era niño, papá me regaló algo que transformó mi vida durante mucho tiempo. Y fue un objeto, es lo que hoy en día llamamos una brújula, un compás. Ah, Hoy creo que casi no usamos las brújulas, los GPS ha sustituido una buena brújula, pero en ese entonces tener una brújula era algo maravilloso, te abría oportunidades, te abría la mirada a cosas que no podías saber de otra manera. Y cuando yo descubrí que tenía en mis manos un objeto cuya aguja siempre señalaba para el mismo lugar, sin importar dónde estuviera, con quién estuviera, cómo estuviera, la brújula no cambiaba. Eso me hizo pensar muchas cosas y hacerle una cantidad de preguntas a papá que se deleitaba contándome y explicándome las bondades de tener un planeta como este, un polo, un punto geomagnético en el cual todo lo que estaba imantado apuntaba. Me abrió una posibilidad de maravillosas de ver la vida. Y a raíz de eso, por supuesto, mi afán de aprender más me llevó a los libros, a preguntarle a profesores, a preguntarle a amigos, y andaba a toda hora con esa brújula en mi bolsillo. Y yo pensaba algo para mí en ese momento, era un niño, ¿verdad? Yo decía, wow, con esta brújula en mi bolsillo, nunca más me voy a perder, siempre voy a saber para dónde voy. Bueno, pensaba yo en el pueblo de Dios, ¿verdad? Y aunque estoy hablando de brújulas, tú puedes pensar hoy en el GPS, pero voy a usar la metáfora de la brújula, porque es el recuerdo de infancia que todavía me emociona, todavía trae recuerdos maravillosos a mi corazón. En el capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo dice esto, hablando del pueblo de Dios. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas, escucha esto con cuidado, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice, pero esto es si tú estás en el propósito de Dios, porque has sido llamado para un propósito. Y luego dice estas palabras tan hermosas, a los que antes conoció, a eso los predestinó y los predestinó para que fueran como su Hijo, Cristo Jesús. Y dice además eso, y a esos que predestinó para que sean como su Hijo también los llamó, y a esos que llamó también los justificó, y a esos que justificó también los glorificó. Lo que te quiero decir hoy es esto, en Cristo Jesús todo son buenas noticias, todos son buenas nuevas. Dios tiene un propósito, Dios sabe lo que quiere para ti, lo que quiere para su pueblo, y Dios te ha diseñado conforme a ese propósito. Jeremías lo dice de esta manera, ¿verdad? Es otra manera de traducir un poco lo que Pablo estaba diciendo. En el capítulo 18 de Jeremías aparece una de las metáforas más hermosas, aunque Jeremías realmente fue al lugar, pero lo tomo como metáfora para el pueblo de hoy. Dios le dice a Jeremías esto, ve hasta la casa del alfarero, es decir, al taller de aquel que usando la arcilla construye, diseña objetos que van a ser utilizados después en la vida cotidiana. Le dice, ve a la casa del alfarero y ahí tengo algo para decirte. Así que Jeremías obedece. Y cuando Jeremías obedece, observa algo interesante que es bueno para ti, que es bueno para mí. Pueden ser malas noticias para el que está despistado, para el que no tiene una brújula, para el que no está conectado con el Espíritu de Dios, que es nuestra brújula hoy en día. Y Jeremías esto es lo que observa. Él dice en el verso 4, recuerda, estamos en Jeremías 18, dice, la vasija de barro que el alfarero hacía se estropeó, se dañó en las manos del alfarero. Así que el alfarero no lo dudó, estrujó de nuevo la arcilla y volvió a hacer un nuevo instrumento, una nueva vasija, según a él le parecía. Y entonces, en ese momento en que Jeremías tiene acceso a esa maravillosa información, viendo este alfarero, Dios le habla y Dios le dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Yo te diré, oh iglesia de Jesucristo, dice Jehová, voy a hacer con ustedes como hace el alfarero
con el barro en sus manos. Así son ustedes, iglesia, como barro, como arcilla en mis manos, dice el Señor. Escucha eso, no podré yo hacer con ustedes, iglesia, contigo, conmigo, como hace el alfarero con el barro que está en su mano. Pero voy a decirte, las buenas noticias son estas. Dios siempre sabe lo que hace. En Jeremías 29, Dios pone esta palabra en boca del profeta. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos buenos, de paz, no de mal, para llevarlos a un propósito. ¿Ves? Para llevarlos a un propósito. Dios es absolutamente maravilloso. Todo lo que hay, todo en la vida del creyente apunta a un norte. Y ese norte yo lo llamo el verdadero norte. Pues estamos en Canadá, ¿verdad? Permítame usar esta metáfora. Y ese verdadero norte tiene nombre. Jesucristo, Jesús de Nazaret. Ahora, en Colosenses, el capítulo 1, verso 16, recién comenzando esa carta, Pablo lo dice de esta manera, porque en él, esto es en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas. Ah, qué palabra más maravillosa. Fueron creadas todas las cosas en Cristo Jesús, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que son visibles, las que son invisibles, los tronos, los dominios, los principados, las potestades, todo, todo, todo fue creado por medio de Él, de Cristo Jesús, y para Él, esto es para Cristo Jesús. Hermano, esta es la mejor definición de verdadero norte que yo tengo para la iglesia de Jesucristo. Todo apunta a Cristo Jesús. Si yo le preguntara a cualquier iglesia de Jesucristo en cualquier lugar del mundo, ¿dónde está su norte? Y les dijera, miren su brújula debería apuntar sin lugar a dudas, sin dudar, la aguja debería simplemente estar permanente hacia un nombre y es Cristo Jesús. Ese es nuestro norte. Pero aquí viene la pregunta de millón. ¿Dónde está el norte? ¿Cómo encontrar ese norte? ¿Cómo saber que ese norte existe? Bueno, voy a decirte esto. Cuando papá me regaló esa brújula, jugaba conmigo. Él llegaba de su trabajo en las tardes y cuando llegaba siempre me decía, hey, ¿dónde estás? No, aunque me estaba mirando. Y yo entendía que cuando él me decía, ¿dónde estás o para dónde vas? Lo que me estaba preguntando es, ¿dónde está tu brújula? ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes para dónde vas? Esas preguntas son pertinentes también para la iglesia de Jesucristo. Pero papá hacía cosas, era travieso, juguetón, ¿verdad? Medio picarón en sus cosas. Así que a veces traía algún dulce o algún juguete especial y lo escondía en un lugar de la casa. Y para llegar a ese lugar de la casa yo tenía que seguir algunas pistas y él me entregaba una hojita de papel con unas pistas escritas y él me decía, tienes que ir hacia el noreste de la habitación, de la sala, del lobby, del comedor, y vas a encontrar una pista. Y encontraba yo una pista ahí, que era otro papel. Y en ese papel decía, ahora sigue derecho hacia el norte, no te desvíes. Y en el norte, bien al norte de la casa, que venía siendo la cocina de la casa, vas a encontrar otra pista. Luego me decía, ahora ve al suroeste porque vas a encontrar, hasta que finalmente yo con la brújula en la mano, siguiendo cada pista, lograba llegar hasta el premio, el regalo que él me tenía. Y era realmente un juego que a mí me maravillaba y que me gustaba, porque sabía lo que había al final del camino, sabía lo que me esperaba, había una esperanza en mí y la brújula era mi guía, porque yo tenía mi carta de navegación y la carta de navegación simplemente la podía seguir solo si tenía la brújula en la mano, si la brújula no podía llegar a lo que mi padre quería que yo llegara. Así que hoy te quiero desafiar a ti, iglesia. Es conveniente de vez en cuando, como decía mi papá cuando llegaba a casa, ¿dónde estás? ¿Para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Era su forma de desafiarme a usar la brújula. Es conveniente de vez en cuando hacer un alto en el camino, mirar la brújula y mirar el norte, buscar el norte, porque cuando tienes la brújula en la mano sabes qué tan desviado estás del norte que estás buscando, ¿verdad? A Jeremías se le permitió decirlo de esta manera en el capítulo sexto, los versos 16 en adelante. Jeremías le dijo al pueblo de Dios esto, paren un momentito en su camino, miren dónde están, pregunten por las sendas antiguas, miren cuál es el buen camino y caminen por él para que hallen
descanso para su alma. Lo que Jeremías estaba diciendo es, dejen tanto afán, miren muy bien por qué están corriendo, para dónde están corriendo, miren muy bien lo que están haciendo, paren un momento, miren la brújula, busquen el norte y cuando estén seguros de que el camino correcto ya lo tienen ubicado porque la brújula les permitió verlo, entonces caminen por ese camino. Pero dice más Jeremías, dice, puse sobre vosotros atalayas, es decir, que Dios siempre ha levantado sobre su pueblo personas como atalayas, líderes espirituales que pueden ver un poco más allá de lo que ve el pueblo común y corriente. A esos atalayas Dios le da visión, a esos atalayas Dios los llena de su espíritu, a esos atalayas Dios les permite ver cosas para guiar al pueblo de Dios y para exhortar el pueblo de Dios. Hoy quiero cumplir ese rol de atalaya. Hoy quiero decirte, para un momento, busca la senda antigua, mira la brújula, pregúntate a ti mismo, pregúntate a ti, a tu familia, si estás caminando por el camino correcto, ¿verdad? Y voy a decirte esto, la brújula que tú y yo tenemos es el Espíritu Santo de Dios. Juan, el apóstol Juan, lo registra así en su Evangelio. En el capítulo 14, verso 26, Juan lo dice así de esta brújula. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre va a enviar en mi nombre, está registrando Juan las palabras del Señor Jesús. Dice Él, es decir, el Espíritu de Dios os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Escucha si eso no es lo que hace una buena brújula. El Espíritu Santo de Dios nos va a enseñar y nos va a recordar lo que el Señor Jesús quiere que recordemos porque Él así lo enseñó. Y en ese mismo Evangelio, Juan, en el capítulo 16, lo expresa de esta otra manera. Cuando venga el Espíritu de verdad, porque es un Espíritu de verdad, no hay mentira en Él, os guiará a toda verdad. Os guiará. Él es tu guía, Él es mi guía, Él es la guía de la iglesia de Jesucristo hoy en día. Pero la pregunta que surge es, ok, ya tienes el norte, es Cristo Jesús, ¿verdad? En Él y por Él fue creado todo, todo apunta a Él, tú fuiste diseñado, yo fui diseñado de esa manera. Jeremías lo vio en la casa del alfarero y lo que Jeremías pudo ver fue algo que yo hice en mi infancia. Voy a darte un recuerdito, hoy estoy nostálgico de mi infancia. Yo acostumbraba a jugar mucho, era un muchacho muy juguetón, pero también era un poco solitario y tenía dos dificultades. Una, que a veces mis padres no tenían el dinero para comprarme los juguetes que yo quería y dos, que a veces no encontraba los juguetes que se acomodaban a lo que mi fantasía quería hacer. Pero descubrí algo, que unos 2 bloques detrás de mi casa, en unas colinas que había una parte de una colina en la cual había greda, había arcilla. Y era un barro especial, era un barro de colores, y era un barro que parecía plastilina o Play-Doh, como lo llaman acá, ¿verdad? Así que yo aprendí a ir a ese lugar, a tomar esa arcilla, ese barro, y a armar con él los juguetes que yo quería. Así que lo que mi imaginación me decía, conforme al propósito que yo tuviera de mi juego, yo armaba esos juguetes. De esa manera hacía naves espaciales, hacía robots, hacía, bueno, una cantidad de cosas que la imaginación de un chiquillo le permitían, ¿verdad? Y conforme el propósito, yo diseñaba con esa greda, con ese barro, lo que yo deseaba. Eso fue lo que Dios le permitió ver a Jeremías. Es lo mismo que yo te estoy diciendo hoy como atalaya. Recuerda que Dios, así como tiene arcilla en su mano, hace con su iglesia. Él te ha construido, Él te diseña, Él te da la manera conforme al propósito. El propósito es que seas como el Señor Jesús. Y para que no haya dudas, porque a veces la vasija somos soberbias y no nos gusta como estamos y nos pensamos, ay, esta oreja me quedó muy grande, ay, esta nariz no me gustó, ay, esta pancita que me está saliendo y ahora en cuarentena las cosas han empeorado y etcétera, etcétera, ¿verdad? Soy muy alto, soy muy bajito, salí muy negrito, salí muy blanquito y nunca estamos conformes.
pero el Espíritu de Dios, esa brújula, te recuerda continuamente, recuerda, esa brújula que es el Espíritu de Dios, y hoy celebramos el Pentecostés, vino con ese propósito, el propósito de recordarte, de enseñarte, de guiarte, de decirte, ahí está tu norte, no te distraigas. No te distraigas, fuiste diseñado con un propósito y el propósito está marcado por tu norte es Cristo Jesús. Pero para navegar en este mundo necesitas una carta de navegación. La carta de navegación para mí eran las hojitas que me dejaba papá con las instrucciones. Ve al norte, y usualmente era la cocina, como lo dije, luego ve al noreste y vas a encontrarte la otra cosa, y entonces yo usaba la brújula para orientarme. Esa era mi carta de navegación. Hoy en día, la Iglesia de Jesucristo tiene algo que se llaman las Sagradas Escrituras, la Biblia que tú tienes en tu mano. Esa Biblia es tu carta de navegación. Esa es la Biblia que el Espíritu de Dios ha diseñado para inspirar a otros, revelándoles primero, inspirándolos para que nos cuenten e iluminándonos para que sepamos leer esa carta de navegación. Así que cuando navegamos en este mundo, el Espíritu de Dios siempre te está apuntando al norte, a Cristo Jesús, pero además te dice, mira la carta de navegación, ahí está todo lo que necesitas, no le sobra nada, no le falta nada. Esa es tu carta de navegación, esa es mi carta de navegación. Timoteo lo dice de esta manera en la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 3. Toda la escritura, es decir, tu carta de navegación, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En otras palabras, necesitas un norte claro, el Señor Jesús. Necesitas una buena brújula, el Espíritu de Dios, que siempre te va a marcar el norte, que es Cristo Jesús. Y necesitas una carta de navegación que es la escritura sagrada. Pero además, por supuesto, estás tú, estás esa arcilla. Tienes que permanecer en las manos del que te está dando forma. Tienes que entender por qué la forma que se te está dando. Esa forma apunta al propósito que es Cristo Jesús. Y el Espíritu de Dios siempre te va a estar recordando por qué Dios te ha dado esa forma, por qué tienes los dones que tienes, por qué tienes los talentos que tienes. Así que hoy soy Atalaya y te digo, para un momentito. Si yo te pregunto para dónde vas, ¿qué me responderías? Si yo te pregunto qué estás haciendo, ¿qué me dirías? ¿Y por qué lo estás haciendo? En mi infancia, bueno, no infancia, cuando era joven, en el bachillerato, teníamos un amigo, José Alfredo González, pero no lo llamábamos José Alfredo, ni siquiera lo llamábamos González, como a veces se acostumbra en las escuelas, ¿verdad? Nunca nos hablábamos del nombre, sino el apellido. Lo llamábamos ¿pa dónde vas? ¿Por qué? Porque él siempre que se acercaba a nosotros tenía una pregunta en su boca y en lugar de decir, hola, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Él siempre decía, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Eso era lo que siempre tenía. Así que la forma de llamarlo a él o de hablar de él era ¿para dónde vas? Entonces cuando alguien preguntaba por él decía, oigan, ¿han visto a para dónde vas? Y todos sabíamos de quién estaba hablando. Por supuesto, al comienzo era un poco cansón, aburridor, pero después empezamos a tomarle cariño. Y créanlo o no, se volvió una atalaya para nosotros, porque continuamente nos preguntaba cuando estábamos haciendo algo o cuando salíamos a caminar, el grupo de amigos que éramos más afines, el parche le llamábamos nosotros, ¿verdad? Caminábamos 2, 3 bloques y de pronto él paraba y nos miraba y decía, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Y alguien decía, ¿cómo? ¿No vinimos a mirar muchachas? Y otro decía, no, no vinimos a comer. Había un pollo delicioso asado en esa ciudad que se llamaba Cocorico. Entonces otro decía, aquí no vinimos a comer cocorico. Y otro decía, no sé, yo solo vine a estar con ustedes un rato porque estaba aburrido. Así que nos dábamos cuenta de que aunque estábamos juntos, no todos teníamos el mismo norte, no todos teníamos el mismo propósito, pero nuestro amigo, ¿para dónde vas? Él paraba y nos hacía caer en cuenta y nos decía, ok, pongámonos de acuerdo, miremos para un solo lado. Si vamos a comer cocorico, vamos a comer cocorico. Si vamos a mirar muchachas, vamos a mirar muchachas. Si vamos solo a pasar el tiempo juntos bueno, vamos a hacerlo así. Bueno, hoy en día la iglesia de Jesucristo tiene muchos pa' dónde vas, ¿verdad? Yo bendigo a los pa' dónde vas porque se paran firmes, miran su iglesia, miran el rebaño que Dios les ha entregado
y les pregunta, ¿para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? Es necesario que la iglesia se pregunte. Hoy en el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios fue enviado para inspirar a personas como mi amigo, el ¿para dónde vas? Que te digan, mira para dónde vas, usa tu brújula, habla con el Espíritu de Dios, para eso fue enviado. Y el Espíritu de Dios siempre te va a marcar el norte, que es Cristo Jesús. Así que tú miras tu brújula, hablas con el Espíritu, ves el norte que Él te está marcando y tú sabes si quizá estabas caminando en otra dirección, a la izquierda, a la derecha, para atrás, y no para donde el Espíritu te está marcando el verdadero norte. Hoy en día la Iglesia de Jesucristo entonces tiene la voluntad de Dios, que es que seamos como su Hijo, y ese es tu norte. Tenemos una brújula maravillosa que es el Espíritu Santo de Dios, y tenemos una carta de navegación que es la Sagrada Escritura, lo que llamamos hoy en día la Biblia. Ahora, quiero decirte algo así rápidamente para ir finalizando este mensaje. Ah, no solo te voy a preguntar cómo está tu relación con el Espíritu Santo, sino si entiendes lo que el Espíritu Santo te está diciendo cuando te marca ese norte tan hermoso que es Cristo Jesús. Siempre son buenas noticias. Y te lo pregunto por esto, porque hay muchos falsos nortes. Tú sabes que los canadienses somos bastante orgullosos de ser canadienses, y para diferenciarnos de nuestros vecinos que se dicen a sí mismos americanos o los de América del Norte, nosotros decimos, no, esperen, nosotros somos el verdadero norte. Tenemos razón, ¿verdad? Somos los que estamos más al norte. El polo magnético del planeta está en tierra canadiense, aunque se está desplazando un poco, pero seguimos siendo el verdadero norte en el sentido geográfico. Pero hay falsos nortes, es lo que te quiero decir hoy. Voy a darte algunos ejemplos. Si estuviera mi amigo, el ¿para dónde vas?, al frente tuyo y te preguntara, o si se parara en una calle cualquiera y parara un transeúnte o una transeúnte y le pregunta, ¿para dónde vas?, que era su saludo habitual, muy seguramente va a encontrar respuestas de este tipo, ¿no? ¿Para dónde vas? Es qué es lo que usted quiere, ¿para dónde va? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su propósito? Esto es lo que yo he encontrado caminando, ¿verdad?, en estos tiempos que Dios me ha entregado. Lo primero, hay gente que corre detrás de la riqueza. Hay gente que corre detrás de lo material, su norte, su propósito, la razón de ser. Lo que ellos suponen que significa el diseño que tienen es acumular riquezas. Es tener un mejor carro, tener una mejor casa, tener un mejor empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son falsos nortes porque no hay trascendencia en ese propósito, porque no hay algo fundamental, algo que le dé un piso que sea sólido a tu vida mediante un propósito, mediante un verdadero norte. Hay otros que corren detrás de poder. Y tú lo vas a ubicar, están en el mundo y están en la iglesia. Hay personas que todo lo que desean es escalar posiciones para poder mandar a otros, para poder ordenarle a otros, para poder hacer lo que quieren con otros. El poder los seduce, el poder los llama, el poder los desvela, el poder los enferma, el poder es su falso norte. ¿Por qué? Porque el poder está en Dios y todo poder que tú puedas tener es permitido por Dios. Lo mejor es que lo uses para la gloria de Dios. Así que el poder, correr detrás del poder es un falso norte, a no ser que conozcas el verdadero norte y el poder que viene con el propósito del verdadero norte. Hay otros que van por el mundo simplemente buscando agradar a las personas, quieren caerle bien a todo el mundo, se visten así para que los otros les alaben, se hacen cirugías plásticas, se ponen cierto maquillaje, etcétera, etcétera, dicen lo que el otro quiere escuchar, hacen lo que el otro quiere que sea hecho, pero son falsos nortes, porque siempre están complaciendo a otros, ¿verdad? Siempre están buscando, sin importar lo que Dios diga, sin importar lo que realmente sea trascendente, simplemente caerle bien a otras personas. Esas son personas que están muy centradas en ellas, ¿verdad? Son personas que dependen mucho de su apariencia física, que dependen mucho de su arreglo personal, que dependen mucho de si los están mirando o no, y su vida se desgasta, su vida se frustra en ese proceso. Otros están buscando venganza.
Hay personas que viven y andan por el mundo simplemente sintiendo que el mundo les debe algo y están enojados y van por el mundo buscando que el mundo les dé lo que ellos piensan que se merecen, que les tengan lástima, que les tengan compasión, porque pobrecitos ellos tuvieron esa infancia, tuvieron ese padre, tuvieron ese abuelo, tuvieron esa pobreza, tuvieron eso y pobrecitos y pobrecitos y pobrecitos, y hay un resentimiento en ellos contra todos los que han podido llegar a donde ellos no van a llegar porque su amargura no se los permite. Hay otros que se mueven por el mundo como sintiendo que le debieran algo al mundo y la culpa los devora. Siempre son culpables de algo, siempre les falta algo para llegar a donde desean llegar. ¿Por qué? Porque sienten que no pueden, que no son capaces y la culpa los devora. Hice malo, nadie me va a querer, me equivoqué, ¿verdad? Y sienten que ellos están continuamente en deuda con el mundo. Hay otros a los que los mueve el miedo, la timidez, el temor. Hoy en día sabemos mucho de eso. Con esto de la pandemia hemos aprendido a entender que el miedo está devorando el mundo. 9 de cada 10 personas dicen que en este momento lo que está dirigiendo su vida es el miedo a contagiarse, el miedo a morir, el miedo a contagiar a otros y etcétera, etcétera. El miedo no es un buen consejero. Y otros que están siempre en ira, ¿verdad? Están siempre frustrados, están siempre molestos. Piensan que el mundo los va a respetar más cuando ellos son más violentos, cuando ellos usan más instrumentos para hacer daño, cuando ellos son hábiles para burlar, para manipular y para ocasionar daño, porque derivan su prestigio y su ganancia de que otros les tengan miedo. Bueno, hay un verdadero norte. Si tú conoces el verdadero norte, si tú conoces a Cristo Jesús, si tu relación con el Espíritu de Dios, como en ese Pentecostés fue derramado, si tu relación con esa brújula que Dios ha entregado, que te va a apuntar siempre al Señor Jesús, está correcta y sabes lo que esa brújula te está enseñando a través de la palabra, entonces voy a darte estas normas prácticas. La primera, cuando tú conoces tu verdadero norte, cuando la brújula, cuando el Espíritu de Dios está en perfecta relación con tu espíritu, cuando el Espíritu de Dios realmente es una persona para ti, ¿verdad? No un concepto, no un objeto, no una fuerza, cuando el Espíritu de Dios realmente es una persona, cuando puedes hablar con Él, cuando puedes interactuar con Él y conoces a través del Espíritu tu norte, entonces tienes estos resultados prácticos en tu vida. Primero, tu vida tiene sentido. Uno de los elementos de salud mental más importantes en la vida de cualquier persona es tener sentido en su vida. Cada día hay más suicidios, cada día hay más enfermedades mentales porque las personas no saben quiénes son, no saben por qué están aquí, no saben para dónde van y se pierden en todos los falsos nortes que el mundo les está proponiendo. Necesitamos tener un sentido de vida. Tu bienestar incluye el tener un sentido en tu vida. Segundo, si tú conoces el verdadero norte, tu vida se hace más simple. ¿Por qué se hace más simple? Porque cuando tú sabes para dónde vas, cuando tú sabes hacia dónde te está dirigiendo esa brújula, el Espíritu de Dios, entonces tú sabes lo que tienes que hacer, sabes si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, sabes lo que debes evitar, porque estás simplemente desperdiciándote. Cuando conoces para dónde vas, entonces es fácil tomar decisiones y tu vida se hace más simple. Tercero, cuando tú conoces ese norte, cuando el Espíritu de Dios que siempre te está señalando el norte, te dice, sigue por aquí, entonces tú tienes un foco en tu vida. Cuando tú tienes un foco en tu vida, tú eres efectivo. La única manera de saber si eres efectivo en algo es porque estás haciendo aquello que tienes que hacer para llegar a la meta, al propósito para el cual fuiste diseñado. Eso se llama efectividad. Tú enfocas tus recursos, enfocas tu energía en aquello para lo cual fuiste diseñado. Cuarto, cuando tú conoces tu norte, cuando el Espíritu de Dios te dice Jesús, 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 esto es todo lo que tienes que saber, esta es tu carta de navegación, eso estimula tu vida. Mírelo de esta manera, hermano.
No hay nada más emocionante, no hay nada más estimulante, no hay nada que despierte más pasión en la vida de una persona que saber lo que quiere y comenzar a hacerlo para lograr aquello para lo cual fue diseñado. Si usted quiere ponerle un poquito de sal y de pimienta a su vida, si usted quiere ponerle un poquitito de ají, de chile, de picante a su vida, si usted quiere tener una vida emocionante, estimulante, una vida apasionada, entonces hable con el Espíritu de Dios, enfóquese en su verdadero norte. Su vida se hace estimulante. Y finalmente, y este por supuesto, aunque lo nombro al final, es quizá para mí el más importante, cuando usted conoce su verdadero norte, entonces usted está preparado para la eternidad. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted conoce para dónde va, usted sabe que todo lo que está haciendo va a dejar una huella, va a tener trascendencia. Usted entiende dos cosas en las que el Espíritu de Dios es muy claro para la iglesia de hoy. La primera, que usted debe dejar un legado en este planeta, en los que Dios le ha entregado bajo su cobertura, esposa, esposo, hijos, hermanos en la iglesia, ¿verdad? Amigos especiales, esa burbuja social de la que se habla hoy, aquellos que son significativos para usted, aquellos para los que usted es especialmente significante, Dios espera que usted deje una huella, un legado, una trascendencia en ellas. Y lo segundo, hermano, cuando usted conoce el norte, cuando usted está en buena relación con el Espíritu de Dios, cuando usted navega con la Escritura, usted sabe que está haciendo tesoros en el cielo. Usted sabe que cuando muera, lo que hizo tiene trascendencia. No solo tuvo impacto aquí, en lo natural, en este planeta, en este contexto, en esta historia, en este tiempo, sino que además tiene trascendencia en el cielo, porque sus obras están siendo contadas, sus obras están siendo tenidas en cuenta. El dolor, las lágrimas, el gozo, todo lo que usted hizo aquí está registrado en el cielo. Y si usted tiene relación con el Espíritu de Dios, si usted ha sido bendecido, y voy a usar esto entre comillas, con ese Pentecostés de ser bautizado en el Espíritu, de ser llenado en el Espíritu, usted sabe muy bien que todo lo que está sucediendo aquí, usted después, ¿verdad? Lo va a recibir en galardón en el cielo, como un reconocimiento a lo que usted hizo acá. Hermano, quiero recordarte esto. Hoy recordamos ese momento hermoso en la historia de la iglesia, el Pentecostés. El Espíritu de Dios llegó con poder, el Espíritu de Dios llegó para darnos todo lo que necesitamos para entender la voluntad de Dios, para ser más como el Señor Jesús, para movernos a través de la Escritura. Hoy quiero decirte esto, como se le mostró a Jeremías. ¿Para dónde vas? Para un momentito, mira el camino en el que estás, busca la senda antigua, reconéctate con el Espíritu de Dios. Hay personas que me han dicho que estoy loco porque yo hablo con el Espíritu de Dios. Mi opinión es la contraria, los locos son ellos, porque yo me pregunto, ¿cómo siendo el Espíritu de Dios una persona, no puedo hablar con ella? No puedo hablar con él, ¿verdad? No es posible. Si el Espíritu de Dios es una persona, yo lo trato como una persona, es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, puedo hablar con él, puedo escuchar de él, puedo recibir exhortación de él. Así que para mí la locura no está en hablar con el Espíritu de Dios, en estar lleno del Espíritu de Dios, la locura está en lo contrario, en no hablar con el Espíritu que me ha llenado, que ha sido enviado para que me guíe, para que me enseñe, para que me recuerde, para que me exhorte. Hermano, bienvenido a la iglesia de Jesucristo. Tu norte, Cristo Jesús, el verdadero norte. Tu brújula, el Espíritu Santo de Dios, siempre te va a apuntar hacia Cristo Jesús. No va a apuntar a ningún lado distinto como la aguja de las brújulas. Tu carta de navegación, las santas escrituras. Los atalayas, aquellos que continuamente van a estar recordándote, enseñándote, llenados del Espíritu de Dios, ¿verdad? Están en tu iglesia, en la iglesia de Jesucristo. Bienvenido, Espíritu de Dios. Dios les bendiga, hermanos, que así como en el Pentecostés, aquellos fieles
juntos y unánimes fueron llenos del Espíritu, bautizados en el Espíritu. Así suceda contigo, así suceda conmigo, así suceda con la iglesia de Jesucristo. Tenemos que volver a conectarnos con el Espíritu de Dios. Tenemos que volver a hablar con el Espíritu de Dios. Tenemos que volver a darle la trascendencia, el lugar en nuestras vidas, en la iglesia, al Espíritu de Dios, porque siempre nos va a guiar a toda verdad, y la verdad tiene nombre, Cristo Jesús. Esa aguja siempre te va a decir si estás caminando equivocado. Así que tómate un tiempo, pregúntate por dónde estás caminando, qué estás haciendo, por qué estás corriendo, hacia dónde van tus fuerzas, hacia dónde van tus pensamientos, hacia dónde van todos tus recursos, qué es lo que haces con tu cuerpo, qué es lo que haces con tus pensamientos, con tus palabras, qué es lo que haces con tu tiempo, qué es lo que haces con los recursos que Dios ha puesto a tu alcance, con tu casa, con tu carro, con tu empleo, con tu dinero. ¿Qué estás haciendo? El Espíritu de Dios tiene algo para decirte. El Espíritu de Dios tiene algo para mostrarte y para decirte, si todo lo que tienes, si todo lo que eres no apunta hacia donde la brújula que es el Espíritu de Dios apunta, entonces voy a decirte algo con amor, estás perdiendo tu tiempo. Y lo que es más triste, lo que es más grave, estás perdiendo la vida eterna. Que el Señor te bendiga, que el Señor traiga sobre tu vida su palabra, la exhortación que tú y yo necesitamos. Vuelve al Espíritu de Dios, vuelve a la brújula, vuelve al norte, al verdadero norte. En Él y por Él fue todo creado. Por Él el Espíritu fue enviado a tu vida y a mi vida. Y esa es la voluntad de Dios para la iglesia de Jesucristo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer sobre tu vida su rostro, toda su gracia, toda su paz. Que el Señor del que hemos hablado en este servicio levante sobre ti su rostro y te llene a ti y a los tuyos con su paz. Hermano mío, un abrazo y te digo, Shalom, que el Espíritu de Dios llene tu vida en Cristo Jesús. Amén. Nada me podrá apartar del amor de mi Señor.
y habiendo